mundo del culturismo profesional, las historias de superación son comunes, pero pocas desafían la lógica como la de un joven nacido en el corazón del Amazonas, que sin recursos, sin entrenadores de élite ni acceso a los grandes gimnasios del mundo, terminó convirtiéndose en el mejor físico clásico del planeta y el orgullo de toda una nación. Ramón Dino creció lejos de los focos, en un entorno donde soñar con llegar al Mister Olympia parecía una fantasía lejana, casi imposible. Sin embargo, su determinación y su fe en sí mismo lo llevaron a escalar una de las montañas más empinadas del deporte. Lo que comenzó como un intento por cambiar su vida se transformó en una historia que inspiraría a toda una generación de atletas latinoamericanos. Una historia que demuestra que incluso desde los lugares más olvidados del mapa pueden surgir campeones capaces de conquistar el mundo. Esta es la historia del niño que protagonizó uno de los ascensos más improbables en la historia del culturismo moderno. Es la historia de Ramón Dino. Ramón Rocha Queiroz nació el 9 de febrero de 1995 en Río Branco, la capital del estado de Acre, una de las regiones más apartadas y olvidadas de Brasil. Situada en el borde del Amazonas, Río Branco es una ciudad donde el calor y la humedad se mezclan con el olor de la selva, donde las calles de tierra conviven con los ríos marrones que lo rodean y donde la vida transcurre sin prisa, marcada por el trabajo y la supervivencia. Allí, en medio de un entorno tan remoto como hermoso, la vida era sencilla pero dura. Las oportunidades eran escasas y los sueños grandes solían verse como un lujo. En ese lugar el culturismo no era un deporte, pues apenas existía como concepto. No había gimnasios modernos ni entrenadores reconocidos y mucho menos la infraestructura necesaria para formar a un atleta de élite. Fue en ese contexto donde creció Ramón, en una familia humilde y trabajadora. Fue el hijo menor de Susana Moura y Hamilton Queiroz, quienes se separaron cuando Ramón todavía era un bebé, por lo que creció bajo el cuidado de su padre. Aunque a pesar de la separación, Ramón nunca perdió el vínculo con su madre. Mantenía contacto constante con ella, conservando siempre una relación cercana. Vivían en una pequeña y modesta casa de madera, típica de las zonas más simples de Río Branco, que durante la temporada de lluvia se inundaba. En su barrio, como en la mayor parte de Río Branco, el deporte no era una aspiración profesional, sino una forma de pasar el tiempo. Los niños juegan fútbol descalzos en calles de tierra, usando balones viejos o improvisados, y la idea de levantar pesas o dedicarse al culturismo resultaba completamente ajena. Ramón era un adolescente inquieto y lleno de intereses. Le gustaba la música, una influencia directa de su padre, que solía poner canciones mientras trabajaba o en los fines de semana en su casa. También se sentía atraído por el rap y la cultura urbana. A veces escribía poemas y letras en sus cuadernos escolares, buscando expresar lo que sentía en medio de aquella vida sencilla y rutinaria. Con el paso de los años, Ramón comenzó a destacar físicamente sin proponérselo. Ya en la adolescencia, su estructura corporal llamaba la atención. Hombros anchos, cintura estrecha y una musculatura naturalmente desarrollada. No quedaba la menor duda de que poseía una genética privilegiada y desde una temprana edad se diferenciaba del resto de sus compañeros, incluso sin jamás haber pisado un gimnasio. Porque todo mundo falava, esse menino é diferente, esse menino é diferente. Ele é muito diferente dos irmãos dele, ele é maior que os irmãos dele, parece que ele é mais velho que os irmãos dele. A los 14 años, Ramón comenzó a interesarse más por el ejercicio físico. No tenía una meta clara, pero le gustaba mantenerse activo y sentir el cuerpo responder al esfuerzo. En su entorno no existían gimnasios accesibles y mucho menos tenía el dinero para pagar una membresía, así que buscó la manera de entrenar con lo que tenía al alcance. En los parques cercanos a su casa descubrió las barras y estructuras metálicas donde algunos jóvenes practicaban calistenia. Allí pasaba horas haciendo dominadas, flexiones, fondos, muscle-ups y ejercicios con su propio peso corporal. Aquel espacio al aire libre se convirtió en su primer gimnasio. No había espejos, máquinas modernas ni música de fondo. Solo el sonido del viento, del metal oxidado y del propio esfuerzo. Fue en esos días cuando comenzó a conectar con una sensación que marcaría su vida, la de mejorar un poco más cada día, sin importar los medios. Su cuerpo respondía con una facilidad sorprendente. En pocas semanas los cambios eran notorios, los músculos crecían, la fuerza aumentaba y la definición aparecía. Y así pasaron casi 3 años, entrenando en las barras de los parques y con pesas improvisadas de cemento, hasta que una tarde todo cambiaría por completo. Mientras realizaba su rutina habitual, un hombre que corría alrededor del parque comenzó a observarlo con atención. Ese hombre era Marcio García, un culturista que se estaba preparando para competir en un torneo. Marcio detuvo su sesión de cardio, se acercó a Ramón y le dijo que tenía un potencial fuera de lo común, un físico que parecía hecho para el escenario. Le preguntó si alguna vez había pensado en competir. Ramón, sorprendido, le respondió que nunca se lo había planteado. Fue entonces cuando Marcio le propuso algo que cambiaría el rumbo de su vida. Le dijo que él mismo lo ayudaría, que se encargaría de orientarlo, de buscarle apoyos y
de prepararlo para subir por primera vez a una tarima. Aquel encuentro fue el punto de quiebre. Ramón aceptó sin saber exactamente a qué se estaba metiendo, pero con la misma determinación que lo había acompañado desde niño. Lo que hasta ese momento había sido solamente una afición, se transformó en destino. Marcio trabajaba en un gimnasio del centro de la ciudad y le ofreció pasar por él en su motocicleta para llevarlo a entrenar cada vez que pudiera. Los días en que eso no era posible, Ramón tomaba un autobús con el poco dinero que tenía, pero el pasaje solo le alcanzaba para el viaje de ida. Al terminar los entrenamientos, regresaba a su casa caminando durante kilómetros bajo el calor húmedo con la mochila al hombro y el cansancio como única compañía. Aquellos recorridos se convirtieron en parte de su rutina, una prueba silenciosa de cuánto estaba dispuesto a sacrificar por perseguir ese nuevo sueño. Bajo la guía de Marcio García comenzó a entrenar con estructura, con método y con propósito. Y así, alimentándose solamente de arroz y huevo, en cuestión de meses, el chico que hasta entonces entrenaba al aire libre empezó a tomar forma de un verdadero atleta. Tanto Marcio como Ramón soñaban con competir, pero la realidad era dura. Ninguno de los dos tenía dinero para costear una preparación completa, ni mucho menos viajar a otras ciudades. Las dietas, suplementos, transportes y las inscripciones parecían inalcanzables. Aún así, Marcio no se rendía. Tocó puertas, habló con conocidos y recorrió la ciudad buscando patrocinadores que creyeran en el potencial de aquel joven de Acre. Finalmente, una marca local de suplementos aceptó apoyarlos, ofreciendo lo mínimo necesario para iniciar la preparación. Al mismo tiempo, Ramón consiguió un trabajo en un supermercado. El salario no era alto, pero le alcanzaba para algo esencial: comprar más comida. Por primera vez podía alimentarse un poco mejor. Así comenzó su verdadera transformación. Cada día trabajaba, entrenaba y comía con una disciplina casi obsesiva. Así, en el 2016, tras algunos meses de preparación, Ramón llegó a su primera competencia, al cual entró en la categoría de Men's Physique. Ni Ramón ni Marcio sabían exactamente qué esperar. Era un evento regional, modesto, pero para ellos significaba el inicio de algo mucho más grande. Ramón subió al escenario sin la experiencia ni la seguridad de los demás competidores, pero con una presencia que nadie podía ignorar. Su físico superaba al de muchos atletas que llevaban muchos más años entrenando. No tenía el refinamiento técnico de un profesional, pero sí una materia prima extraordinaria, algo que no se enseña ni se compra: genética privilegiada y disciplina absoluta. Al año siguiente participó en el Campeonato Brasileño Amador, en donde se llevó otra victoria, convirtiéndose en uno de los mejores culturistas amateurs de Brasil y ganando su pase para la Olimpia Amateur de Brasil del 2018. Aquellas primeras competencias dejaron claro que no se trataba de suerte. Era la primera vez que el nombre de Ramón Queiroz comenzaba a resonar entre los aficionados del culturismo brasileño. Desafortunadamente, al poco tiempo, Marcio tuvo algunas complicaciones de salud, por lo que tuvo que dejar de entrenar y alejarse de las competencias. Para Ramón fue un golpe duro. Aquel hombre que había sido quien lo descubrió, su guía y su primer apoyo real en un mundo que todavía le resultaba desconocido. Pero en lugar de detenerse, decidió continuar su camino solo, impulsado por todo lo que había aprendido junto a él. Con un enfoque absoluto, se preparó para la Olimpia Amateur Brasil de 2018, una competencia que podría cambiarlo todo. Fue una de las etapas más duras de su vida. Los pocos patrocinios que había conseguido junto a Marcio se habían terminado. No tenía estabilidad económica y en más de una ocasión su dieta volvió a ser la de siempre: arroz y huevo, día tras día. Pero él nunca se quejó, lo veía como parte del precio que debía pagar por perseguir su sueño. Durante meses entrenó con una disciplina casi militar. Dormía poco, trabajaba cuando podía y dedicaba cada segundo libre a perfeccionar su físico. El evento se celebró en Sao Paulo, a miles de kilómetros de su hogar en Acre. Llegar hasta allí ya era una victoria en sí misma. Cuando finalmente llegó el día, subió al escenario con una forma impecable, dura, simétrica y con una presencia que cautivó a todos. El esfuerzo se notaba en cada detalle, en su condición física, en su expresión, en la manera en que se movía sobre la tarima. El joven que había empezado entrenando en los parques y con pesas de cemento, cruzaba ahora el umbral que separa a los soñadores de los competidores reales, y con tan solo 23 años de edad, obtuvo su tarjeta profesional. Tamo junto, galera. Conseguimos aí, ó. Batalhamos pra caramba pra chegar aqui. Eu vim de muito longe, gente. Muito longe, passando dificuldade. Não que nenhum aqui passe, mas eu sei que cada tem a sua batalha do dia a dia. Mas essa foi a minha, mano, y tá aquí, ó. Pero esta victoria no trajo consigo la recompensa que él esperaba. A pesar de haber ganado el Olimpia Amateur de Brasil, la vida de Ramón Dino no cambió como él imaginaba. No llegaron los grandes patrocinios ni el reconocimiento masivo que había soñado durante años. Al contrario, las puertas que creía que se abrirían parecían seguir cerradas. Los meses pasaron y la euforia del triunfo se fue apagando. Sin el apoyo económico ni la estructura necesaria, mantener el ritmo competitivo se volvió imposible. La duda comenzó a apoderarse de su mente.
había alcanzado un logro que pocos consiguen y, sin embargo, se encontraba exactamente donde había empezado, solo, sin recursos y sin un rumbo claro. En varios momentos estuvo a punto de abandonarlo todo, pues no veía cómo podría sobrevivir y mucho menos poder ayudar a su familia dedicándose al culturismo. Así transcurrieron los siguientes 3 años, un periodo silencioso en el que Ramón no volvió a subirse a una tarima. Para muchos quizás ese habría sido el final, pero el destino aún guardaba algo grande para Ramón Dino. Un influencer fitness muy reconocido de Sao Paulo, Thiago Toguro, había escuchado hablar de aquel joven de Acre con un físico descomunal y una historia distinta a todas. Intrigado, decidió invitarlo a formar parte de su proyecto, Mansión Maromba, una casa de influencers creada para ayudar a creadores de contenido a despegar su carrera, rodeándose de personas del mismo mundo y generando visibilidad. Para Ramón, la propuesta era arriesgada, pero también una señal. Aceptó sin dudar demasiado y se mudó a Sao Paulo, dejando atrás su vida en Acre una vez más. En aquella casa llena de cámaras comenzó una nueva etapa. Su nombre empezó a resonar en redes sociales, su físico se viralizaba y poco a poco el público brasileño comenzaba a descubrir quién era ese nuevo atleta con apariencia de estatua y una historia de sacrificio detrás. Pero aquel cambio no solo marcó el inicio de su notoriedad, sino también de una historia personal. Fue allí donde conoció a Vitória Viana, una joven que pronto se convertiría en su compañera, su apoyo constante y, más tarde, su esposa. Allí, Ramón encontró algo que le había faltado durante años: estabilidad emocional, motivación y amor. Pero el verdadero punto de inflexión para la carrera de Ramón llegaría poco después, cuando Toguro le presentó a Renato Cariani, uno de los hombres más influyentes en el mundo del fitness brasileño. Cariani no solo reconoció su potencial, sino que entendió el valor de su historia, la del joven del Amazonas que, con disciplina y humildad, podía inspirar a todo un país. A partir de ese encuentro, la vida de Ramón cambiaría para siempre. Você fez toda a sua preparação com arroz e ovo. Arroz e ovo, era o que tinha. Arroz e ovo. Era o que dava, era. Arroz e ovo, cara. Eu disse pra você, uma vez numa conversa particular, que eu tenho um sonho no bodybuilding, um sonho no esporte, que eu ainda vou realizar. Você, garoto, merece uma oportunidade. E eu vou te ajudar sim. Eu vou te ajudar. Vou deixar. Cariani decidió apoyarlo de manera total y le ofreció un patrocinio completo, recursos, estructura de entrenamiento y la guía profesional que nunca había tenido. Bajo su tutela, Ramón tuvo por primera vez todo lo que siempre había soñado: alimentación adecuada, seguimiento médico, asesoría técnica y, sobre todo, un entorno que creía en él. Cariani lo tomó bajo su ala y lo preparó para regresar a la competencia en grande. En el 2021, ese esfuerzo culminó con su participación en el Europa Pro de la NPC en España. Era su regreso oficial a la tarima, después de 3 años de silencio. Allí, ante atletas de todo el mundo, Ramón mostró una versión completamente renovada de sí mismo, más maduro, más equilibrado y con una condición física que asombró a los jueces y a espectadores. Aquel día, Ramón Dino renació. No solo obtuvo el segundo lugar en una de las competencias más prestigiosas del circuito profesional, sino que ganó su pase directo al escenario más grande de todos, el Mr. Olympia. El joven del Amazonas había vuelto y el mundo del culturismo profesional empezaba a tomar nota. And the title of 2019 Classic Olympia Champion, Chris Bumstead. Desde el 2019, el canadiense Chris Bumstead se había convertido en el rostro indiscutible de la división Classic Physique. Con su estructura amplia, cintura estrecha y una estética que evocaba la época dorada del culturismo, Bumstead había elevado el estándar de la categoría a niveles casi inalcanzables. Su dominio era absoluto, pues llevaba 2 victorias consecutivas, imponiendo un estilo y una presencia que lo convirtieron en un fenómeno mundial. En ese momento, nadie parecía estar cerca de desafiar su reinado, y esto era a lo que ahora se enfrentaba el brasileño. El resultado en el Europa Pro del 2021 le abrió las puertas que durante años habían permanecido cerradas. Todo por lo que había luchado desde aquel parque en Río Branco estaba a punto de ponerse a prueba frente a los mejores del planeta. Pero justo unos días antes de viajar a Estados Unidos, una noticia cambiaría su vida de una forma completamente distinta: el nacimiento de su primer hijo. Aquello le dio una fuerza emocional nueva, un motivo más profundo para seguir adelante. Ya no competía solo por él, sino por su familia y por el futuro de ese niño que lo esperaba en casa.
Cuando llegó al Mr. Olympia en el 2021, Ramón era prácticamente un desconocido para el público internacional. Sin embargo, su físico causó un impacto inmediato. En su debut se posicionó entre los mejores del mundo, alcanzando un sorprendente quinto lugar, aunque era evidente que le faltaban varios aspectos por mejorar, como la espalda, algunas poses y en general un mayor refinamiento de su presentación. Bumstead se llevó su tercer título ese año. Tras su debut en el Olympia, Ramón regresó a Brasil decidido a perfeccionar cada aspecto de su físico. Durante meses trabajó sin descanso, puliendo sus poses, fortaleciendo su espalda y elevando su presentación a un nuevo nivel. Su meta era clara, volver al Olympia, por lo que en el 2022 compitió en territorio brasileño para buscar su clasificación y su presentación fue impresionante. Ganó el primer lugar, superando a otro talentoso compatriota, Gabriel Sacanelli, y asegurando así su pase al campeonato mundial. Aquella victoria fue especial. Brasil entero lo celebró como el regreso del héroe, el atleta que representaba al país con orgullo en la división más estética del culturismo. Al poco tiempo viajó a Estados Unidos para participar en el Arnold Classic de Ohio, una de las competencias más prestigiosas del mundo. Allí se enfrentó a atletas de élite y tras una dura batalla obtuvo un extraordinario segundo lugar, detrás de Terence Ruffin, el campeón reinante del evento. Ese resultado lo consolidó como una figura internacional. Ya no era el desconocido de un año atrás, sino uno de los nombres más comentados del circuito. Su ascenso había sido meteórico y con cada presentación mostraba una versión más madura y más completa. Con su clasificación asegurada, Ramón llegó al Mr. Olympia ese año más decidido a demostrar que su ascenso no había sido casualidad. Había pasado el año entero puliendo cada detalle y trabajando con una precisión obsesiva. A pocos días del evento aún necesitaba ajustar unas libras para entrar en el límite de su categoría, pero nada que su disciplina no pudiera resolver. En Las Vegas el ambiente era distinto. Ya no era el debutante que había sorprendido al público un año atrás. Ahora todos querían verlo, medir su progreso y comprobar si realmente podía desafiar al campeón. Y en el escenario lo hizo. Frente a Chris Bumstead, Ramón presentó una versión mucho más completa de sí mismo, con una línea más fluida, una condición impecable y una presencia escénica que encendió al público. El duelo entre ambos fue monumental, un choque de estilos que muchos consideraron digno de una final. Incluso el mismo Bumstead sabía que Ramón Dino era su rival más fuerte, el único capaz de ponerlo verdaderamente a prueba. Lo respetaba no solo por su físico, sino por la calma y la humildad con la que enfrentaba cada desafío. Desde ese momento, ambos entendieron que su rivalidad marcaría una era. Al final, Chris Bumstead volvió a retener su título y Ramón se volvió a llevar el segundo lugar, pero en el fondo tenía la certeza de que su momento estaba cada vez más cerca. En tan solo 2 años había pasado de ser un desconocido de Acre a convertirse en la mayor amenaza de uno de los campeones más icónicos del culturismo moderno. La gran presentación en el Olympia del 2022 dejó a Ramón con una confianza renovada, una energía que lo impulsaba directamente hacia su siguiente desafío, el Arnold Classic del 2023. El evento reunía una vez más a los mejores físicos clásicos del planeta, pero todos los ojos estaban puestos en Ramón Dino y Urs Kelesensky, el joven alemán que también venía en ascenso y que representaba una nueva generación de atletas clásicos. Desde las primeras rondas el público lo sintió, el duelo era cerrado. Urs mostraba líneas elegantes y una presentación impecable, pero Ramón dominaba con densidad, proporción y un mayor tamaño muscular. Of 2023 Arnold Classic Physique Champ to our winner, Ramón Dino. Cuando anunciaron el resultado, el nombre de Ramón Dino resonó con fuerza. Ganaba el Arnold Classic 2023, convirtiéndose en el primer brasileño en lograrlo y consolidando su estatus como uno de los mejores físicos clásicos del planeta. Y como si el momento necesitara aún más grandeza, fue el propio Arnold Schwarzenegger quien subió al escenario para entregarle el trofeo. Perfect today, the best symmetry, size, definition, your posing routine was excellent, so congratulations. Let's give him a big hand. Al estrechar la mano del ídolo que había inspirado a generaciones, Ramón sintió que estaba viviendo algo que excedía incluso sus sueños más remotos. Tras su victoria en el Arnold Classic, Ramón Dino se encontraba en el punto más alto de su carrera hasta entonces. La prensa hablaba de él como el sucesor natural de Chris Bumstead y el público soñaba con verlos enfrentarse nuevamente. Pero mientras la narrativa mediática alimentaba la rivalidad, la realidad entre ambos era muy diferente. Detrás de las luces, los trofeos y las comparaciones, existía algo más profundo: la comprensión de dos hombres que compartían la misma obsesión, los mismos sacrificios y las mismas presiones de ser los mejores. Chris veía en Ramón algo familiar, el mismo fuego
juego que lo había impulsado en sus primeros años, y Ramón encontraba en él un ejemplo, un referente y de alguna manera un mentor. Con el tiempo esa conexión trascendió la competencia. Bumstead incluso viajó a Brasil para entrenar junto a Ramón, compartiendo rutinas, risas y momentos que mostraban una versión más humana de ambos. Lo que el público veía como una rivalidad feroz, en realidad escondía una relación casi fraternal, construida sobre el respeto, la admiración y el entendimiento mutuo. En el fondo, ambos sabían que necesitaban al otro, porque sin esa rivalidad, sin ese espejo constante, quizás ninguno habría llegado tan lejos. I see a lot of myself in him, so I appreciate that. I can see you have a good heart too. So there's a reason why he's number 2, but while I'm here, I can say number 2. Detrás del éxito y toda la atención mediática, Ramón Dino también atravesaba momentos difíciles. La vida lejos de su tierra natal no siempre era fácil. A pesar de los logros, la fama y los viajes, había noches en las que el silencio pesaba más que los trofeos. En esos momentos extrañaba Acre, el lugar donde todo había comenzado, la vida sencilla, el sonido de la lluvia golpeando el techo de madera y, sobre todo, la presencia de sus padres. La distancia, el cansancio y la presión constante por rendir al máximo lo enfrentaban a un tipo distinto de soledad. El niño del Amazonas seguía dentro de él, recordándole de dónde venía y al mismo tiempo lo que había tenido que dejar atrás. En medio de esa nostalgia encontraba fuerza. Cada recuerdo de su hogar, cada pensamiento de su familia lo impulsaba a seguir adelante, porque en el fondo sabía que todo lo que hacía lo hacía por ellos. Mandar pro seu filho hoje Que ele continue firme, não desista. Ele sabe que o pai dele nunca desistiu de nada. Y con esa carga emocional se preparó para volver al escenario más grande del mundo, el Olympia del 2023. En esos años la división Classic Physique vivía una popularidad sin precedentes. Por primera vez igualaba la atención mediática y entusiasmo al histórico Men's Open, atrayendo multitudes y conquistando a nuevas generaciones que se identifican con ese ideal estético más equilibrado. Figuras como Chris Bumstead y Ramón Dino fueron el motor de ese auge. No solo eran atletas, se habían convertido en íconos culturales, con millones de seguidores, contratos internacionales y una influencia que trascendía los gimnasios y la industria del fitness. Y en el centro de esa revolución estaba Ramón Dino, el brasileño que había transformado el esfuerzo de los parques de Río Branco en una historia que inspiraba al mundo entero. Para el 2023, el mundo del culturismo volvió a presenciar uno de los enfrentamientos más esperados. Una vez más, Ramón Dino y Chris Bumstead compartieron el escenario frente a miles de espectadores. Ramón llegaba en una de las mejores formas de su carrera, más detallado, más completo y con una confianza que comenzaba a reflejar los años de crecimiento y sacrificio. El enfrentamiento fue intenso, cada pose parecía un intercambio de respeto y rivalidad, pero al final Ramón no pudo superar a Bumstead y la historia se repetía. Bumstead ganaba su 5º título consecutivo y Ramón se llevaba el 2º lugar. Sin embargo, lejos de desanimarse, Ramón tomó aquella derrota como una lección e intensificó su preparación. El 2024 lo encontró más fuerte, más experimentado y con un enfoque casi obsesivo por alcanzar la perfección. Pero cuando el Olympia volvió a celebrarse ese año, la historia cambió. Ramón terminó en 4º lugar, una posición inesperada para muchos de sus seguidores. Las razones fueron múltiples. La división había elevado su nivel de exigencia, varios competidores emergentes mostraron mejoras notables y aunque Ramón llegó en gran forma, esa noche los nervios y las intensas luces del escenario jugaron en su contra. El calor y la iluminación provocaron que sudara de forma excesiva, por lo que la pintura de su bronceado comenzó a derretirse, afectando el acabado visual de su físico y su presentación general. Detalles que en un escenario donde cada punto cuenta, terminaron marcando la diferencia. Considerando todos estos aspectos, su 4º lugar realmente no fue tan malo. Aquella noche también marcó un momento histórico. Chris Bumstead anunció su retiro del culturismo profesional. Con 6 títulos consecutivos de Mr. Olympia Classic Physique se despedía como una leyenda viva, alcanzando un estatus comparable al de Arnold Schwarzenegger en su tiempo. Su nombre quedaba grabado para siempre en la historia del deporte, como el hombre que redefinió una generación. En el escenario, Ramón y Bumstead se abrazaron una vez más, sabiendo que esa sería la última vez que compartirían el mismo podio. Para muchos fue el fin de una era. Para Ramón, el inicio de otra, porque con la salida del campeón, el trono del culturismo clásico quedaba vacío, y el mundo entero comenzaba a preguntarse si el próximo heredero tendría acento brasileño. Pero entre todo el ruido del éxito, los trofeos, reflectores y las millones de miradas que lo seguían, había alguien esperándolo, alguien que creyó en él cuando nadie más lo hacía, que lo acompañó en silencio desde lejos, observando cómo aquel chico de Acre se convertía en leyenda. I'll be back. I'll be back. I'll be back.
Con la salida de Chris Bumstead, el culturismo clásico entraba a una nueva etapa. El público, los medios y los propios atletas se preguntaban quién sería el siguiente en cargar con el legado del campeón más dominante de su era. Y todos los caminos parecían apuntar al mismo nombre, Ramón Dino. Las expectativas eran enormes. Patrocinadores, fanáticos y medios de todo el mundo seguían cada paso de su preparación. Por primera vez en su carrera no se trataba de alcanzar a alguien, sino de demostrar que estaba listo para ocupar el trono. Durante los meses siguientes, Ramón se sumergió por completo en el proceso. Entrenaba con una concentración absoluta, supervisado por Chris Aceto, el legendario preparador que había guiado a campeones como Jay Cutler y Sean Roden. Juntos pulieron cada detalle, perfeccionando su físico con precisión quirúrgica. El 2025 sería el año decisivo, y él lo sabía. El destino que alguna vez lo llevó desde un parque en Acre hasta los escenarios más grandes del mundo, ahora lo ponía frente a su prueba final. Demostrar que podía ser más que una promesa. Demostrar que podía ser el nuevo rey. Cuando Ramón Dino subió al escenario esa noche, el silencio del público era distinto. Ya no había un campeón que defender, sino un legado que continuar. Frente a miles de espectadores y millones de personas viendo desde sus hogares, presentó la mejor versión de su vida. Su físico era una obra de arte, equilibrio, densidad, estética y presencia. Cada pose parecía el resumen de todos los años de sacrificio, de cada día de esfuerzo y de cada noche de duda. Ladies and gentlemen, the winner of the 2025 Classic Physique Olympia is the first place award, the Olympia Gold Medal, and the title of 2025 Classic Olympia Champion to your winner. Ramón Dino! Ramón Dino se convertía en el nuevo Mr. Olympia Classic Physique 2025, el primero de su país, el hombre que había logrado lo imposible. My guy. Thank you, brother, for motivation, for everything, bro. Thank you, brother. Thank you. You are the best, brother. Thank I you. appreciate it. Thank you. Carry well. Yes. Finally. Finally. You remember? Get your own, yeah. You build your own. Brasil entero lo recibió como un héroe nacional. Las calles, los gimnasios, las redes, todo el país se unió en un mismo orgullo. Desde los barrios más humildes hasta los grandes escenarios, todos sabían que lo que Ramón había logrado trascendía el deporte. Representaba la esperanza, el esfuerzo, la fe en uno mismo. Ramón Dino se convirtió en más que un campeón. Se transformó en un símbolo de esperanza y en la prueba viviente de que el origen no define el destino.